Primero quiero darle la bienvenida a las personas que nos están viendo por aquí. Mi nombre es Guillermo Castañeda, soy consejero profesional aquí en Counseling of El Paso y tengo conmigo a Guillermo Castañeda Senior, eh, que es hipnotista profesional aquí en Counseling of El Paso también. Yo soy hipnotista profesional en Counseling of El Paso. Además, soy psicólogo con más de 50 años de experiencia en la República Mexicana, egresado de la UNAM. Así es. Eso, por un lado. Por otro lado, pues llevo manejando la hipnosis profesional y la hipnosis clínica. Aquí en Counseling of El Paso también. Entonces, la idea de esta presentación, de esta plática, de esta charla con ustedes, nace de una necesidad básica, una necesidad muy importante. Y es que hay que entender que hemos estado viviendo situaciones completamente inéditas, que no habíamos vivido, no habíamos tenido oportunidad de vivir antes, una situación como la que estamos pasando en estos momentos. Y esto causa incertidumbre, causa, en una palabra, ansiedad en las personas que la estamos viviendo. No me excluyo de eso, a pesar de ser estudiado en psicología, no me excluyo de eso porque soy partícipe también de esos eventos. Claro. Tenemos que entender que al ser una situación que no podemos controlar, esto va a causar problemas. Esto va a causar problemas porque nos sentimos impotentes ante ello. Hay una amenaza externa. Además, esta amenaza no la vemos. Cuando se trata de una guerra, bueno, pues sabemos que vienen soldados con armas y los estamos viendo, podemos escondernos. Sin embargo, cuando estamos hablando de un virus que solo con elementos muy sofisticados es posible de observar, pues no sabemos de qué defendernos, no sabemos cómo defendernos. Vivimos una pérdida de, yo diría, lo más preciado que tenemos, que es la libertad. Porque al principio uno dice, bueno, pues no voy a poder mover durante un corto plazo, un corto tiempo, pero finalmente, bueno, me voy a adaptar. Cuando se trata de que pierdo la libertad, de que no puedo ni siquiera ir a comprar libremente, que hay personas que lo hacen, cuando pierdo la libertad de irme a tomar un refresco, porque ya no hay ni siquiera dónde tomarlo. Entonces, en esos momentos, ya perdí mi libertad. Ahora, algo que me gustaría puntualizar un poco es también de lo que es la ansiedad, porque muchas veces escuchamos el término ansiedad bueno, mucha gente lo utiliza, pero no exactamente sabemos cuándo es la ansiedad. Las respuestas que nosotros podemos tener en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, las respuestas también que nos da el cuerpo. Cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, de que tenemos una ansiedad, pues lo que es lo físico, lo somático, sería pues es empezar a entender nuestro corazón late más rápido, empezamos a tener un poco más de sudoración, nuestra respiración cambia, y esto nos muestra lo que pasa en el cuerpo. Pero cuando nosotros empezamos a verlo, de este sentimiento que podemos nosotros de tener de ansiedad, también nos lleva a que nuestra mente, pues, piense más rápido, de que empecemos a pensar un poco más en lo negativo que pudiera pasar en el futuro, de que nos estamos encontrando, de que a lo mejor no podemos prestar atención, de que a lo mejor podemos nosotros estar sintiendo alguna otra situación de que, de que podemos sentirnos
pues angustiados. Es ahí en donde viene este sentimiento. Y no sé si quisieras añadir un poco más de eso, por favor. Porque Sí, tú, una cosa que sí quisiera decir también, y es por eso que me gustaría tratarlo mucho, es de que Guillermo Castañeda Senior es su especialidad aquí en Counseling del Paso, es la especialidad lo que es la angustia. sí. Aquí en este caso nos tenemos que estar muy claros en el sentido de que la ansiedad es un estado muchas de las veces incontrolable y que causa severos problemas en el aspecto psicosomático. ¿A qué Así me es. refiero con psicosomático? En el cuerpo y en nuestro estado de ánimo, en nuestra mente. Entonces, no solo nos sentimos inciertos, no solo sudoramos, no solo nos sentimos como si tuviéramos eh, una piel demasiado sensible, como se dice, como un gato que se encuentra todo con sus... ¿cómo se dice? Cuando el gato está muy tenso, cuando el gato está Erizado. erizado, sentimos que estamos erizados. Eso es uno de los sentimientos. Pero otro también es, tenemos desórdenes alimenticios, perdemos apetito o ganamos apetito, tenemos desórdenes digestivos, podemos tener diarrea o estreñimiento, tenemos problemas también, otros problemas somáticos con referencia a nuestro cuerpo, problemas fisiológicos, no dormimos suficientemente o dormimos demasiado, etcétera. Entonces, cuando estamos presentando todo esto, estamos ante un problema que puede ser severo incluso, puede ser Así es. grande este problema. Entonces, es algo con lo que debemos nosotros de lidiar, con lo que debemos nosotros trabajar. Ahora, si imagínense ustedes esta hora, si esta ansiedad que estamos presentando, que estamos experimentando, se experimenta en los diferentes miembros de una comunidad, una pequeña comunidad como nuestro hogar, que puede ser nuestra familia, pueden ser otras personas con las que estemos conviviendo, entonces tenemos un choque, una falta de comprensión, una falta de entendimiento, por lo tanto, un problema relacional demasiado severo muchas veces. Ahí es donde tenemos nosotros que trabajar. ¿Estamos enojados? Claro, estamos enojados. Y nos enoja prácticamente cualquier cosa. Nos sentimos invadidos en nuestra individualidad. Sentimos que nos falta privacidad. Nos aburrimos. Esto es clásico. Estaba viendo un meme ahora, precisamente, de una persona que ya se cansó de limpiar su casa y ahora está con una aspiradora limpiando el techo de su casa, Así es. porque ya no tiene otra cosa que hacer. Ajá. Entonces, las conductas que antes yo aceptaba, mi nivel de aceptación de conductas de los demás se minimiza, se baja ese umbral y entonces cosas que antes yo sentía que eran aceptables, ahora se convierten en inaceptables. Ya deja de chiflar o ya deja de cantar o ya deja de estar diciendo lo que antes me estaba diciendo que no me molestaba, ahora me molesta. Tengo que aguantarme además a lo que dice la mayoría. Los hijos son una bendición, pero cuando estos hijos están todo el día, todo el tiempo junto a nosotros, como que sentimos que ya dejaron de ser bendición, como que ya se convierten en una incomodidad, en una molestia para nosotros y nosotros para ellos. Así es. Así Esto es. lleva a intolerancia. Y algo que sí tenemos que darnos cuenta es de que estos sentimientos son muy normales. No, Absolutamente. muchas veces nos ponemos a pensar y nos sentimos muy mal de tener algún tipo de sentimiento. Pero sí tenemos que saber que
que de alguna manera es una reacción que es natural. Si lo que estabas hablando de que tenemos a nuestros hijos al lado de nosotros y de repente nos sentimos pues de alguna manera hastiados, es porque empezamos a decir de que pues no los tenemos junto a nosotros todo el tiempo. Es algo que no pasa en nuestra vida. Estamos nosotros en el trabajo y nuestros hijos están en la escuela. O si nosotros llegamos y decimos, nosotros, tan siquiera en parte del trabajo, pues podemos nosotros a lo mejor cerrar la puerta y ya no. Sí, o se Entonces, van a su habitación o lo que sea. Ajá. sí, pero siempre tenemos este tipo de situación de que tenemos que jugar diferentes tipos de papeles, de que no, antes era muy fácil de llegar y decir, bueno, pues estoy en el trabajo, mi hijo está en la escuela y se acabó, mi Exacto. rol ahorita es de empleado. Y ahora mi rol es de empleado, padre y maestro. Así es. Entonces, esto puede generar una ansiedad muy grande. Exacto. Y esto lleva, por supuesto, un problema de orden relacional. Las relaciones empiezan a agriarse, empiezan a hacerse difíciles. Y Así, esta dificultad en las relaciones conlleva a conflictos. Y estos conflictos que al principio pueden ser a veces hasta simpáticos, a veces pueden llegar a convertirse en conflictos graves que podrían llegar a un problema de romper relaciones, así es. de lesionarlas tan grandemente que pueden llegarse a romper. Y no me refiero nada más a las relaciones de pareja, que son las que suenan un poquito más evidentes, sino relaciones con los hijos, Así es. relaciones con los hermanos. Esto va a terminar. Tenemos que estar muy claros, tenemos que estar seguros de que esto va a terminar. No es eterno. Entonces eso pues debe de ayudarnos un poquito a bajar ese nivel de ansiedad. Así es. Entonces, Perdón. sí, sí, adelante. Sí, algo que quería puntualizar es de que cuando dije que, por ejemplo, no nos necesitamos sentir mal de tener las emociones, no quiere decir que nos está dando una carta blanca para llegar y decir, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras hacer. Si sientes una emoción de enojo, sigue y como acabas de decir ahorita, puedes quebrar una relación o puedes hacer algo, sino Así más es. bien es para poder identificar, de saber que es natural identificar, pero en ese momento, y lo vamos a hablar un poco después, ¿qué podemos hacer cuando tenemos estas emociones que son negativas en el momento? Así es, porque de no ser así, esto nos puede llevar a otro tipo de conductas, que son las conductas que se le llaman conductas violentas. ¿Qué es una conducta violenta? Que puede ser agresiva o pasivo-agresiva. Agresiva, actuante o pasivo-agresiva. ¿A qué me refiero? Nos estamos refiriendo a que la agresividad no se muestra nada más con gritos, no se muestra nada más con insultos, no se muestra nada más con actitudes de rechazo. Así es. Hay la agresividad pasiva, que es una agresividad que se manifiesta en forma de te hago sentir culpable. Yo soy un tierno corderito, pero fíjate todo lo que tú me estás haciendo. Estoy en realidad agrediendo pasivamente. Estoy haciendo sentir culpable a la otra persona. Se manifiesta también en hacer sentir avergonzada a la otra persona. Ujú. Entonces, y esto es más difícil de identificar que una conducta agresiva actuante, donde pues, ya dije una mala palabra o ya grité o di un golpe,
y pues me manifesté completamente en esa forma agresiva. Pero en una forma pasiva es más difícil de identificar y los efectos no son menores necesariamente a una actitud, a una agresión física. Así es. Sí, Entonces, porque el dolor se siente igual. así, El, sí, el- el cerebro no identifica, no tiene la capacidad de tener un pensamiento y decir, esto que me está pasando, esta agresión que me acabas de hacer, pues esta nada más me fue en mi cuerpo donde la sentí porque me pegó. sí, Este es de que si es una agresión, mi cerebro dice, es un dolor, es una agresión y lo siente exactamente igual. así es. Y a veces es hasta más doloroso el aspecto emocional, Así es. el dolor emocional. Entonces, tenemos que entender esto. Pero ojo, existe otro riesgo en todo este proceso, Ujú. que empiezo a sentir justificado mi actuación, mi actuar. Empiezo a sentir justificado y lo razono y digo, estoy así porque estoy encerrado. Aguántense, aguántense y aguántenme. Entonces, cuando yo trabajo en forma de justificar mis agresiones, estas van a no nada más a detenerse, a no detenerse, sino a crecer, a ser cada vez mayores y voy a lastimar más. Y esto puede ser consciente o puede ser inconsciente, porque yo mismo me puedo dar el cinito interior, decir, estoy así, pues por lo que está pasando, pero ni modo, pues, ya lo arreglaré después. Así es. Y ese después a lo mejor no llega. Y una de las situaciones que tenemos que ver es de que cuando nosotros estamos hablando de los sentimientos, existe esta línea en donde tenemos que pensar de que hay sentimientos que son de alguna manera saludables y sentimientos que no. Y lo interesante es esto, de que tenemos que saber que, por ejemplo, la ansiedad puede ser saludable y puede ser no saludable. ¿Correcto? Igual el enojo, igual cualquier otro tipo de sentimiento. Vamos a ponerlo, si nosotros no tuviéramos una ansiedad, no podríamos sobrevivir. Punto. Desde el del inicio de todo lo que es la creación, la tierra, todo, nosotros empezamos a ver que las especies tienen una ansiedad y si eso no lo tuvieran, y las especies que de hecho no la tuvieron, de alguna manera se acabaron, se extinguieron. Así es. Porque esta ansiedad es mi sistema de lucha y escape que se prende. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, antes, si nosotros tenemos un depredador que nos está buscando, pues si nosotros no sentimos una ansiedad, no nos vamos a escapar y somos presa. Claro. ¿Cómo nos Muy fácil, defendemos? una presa muy fácil además. Y ahorita, por ejemplo, la ansiedad nos puede ayudar. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un lugar de comida rápida aquí enfrente. Vamos a decir que si yo no tuviera ansiedad, No eh, digas marca, ¿sí? no, si no, así sale el de, córtale mi chavo, y no me deja decirlo. Pero vamos a decir que yo llego y digo, ¿sabes qué? Voy a cruzar la calle. Si no tengo ansiedad, me cruzo sin voltear para ver si viene algún auto, sin voltear para ver nada. Y seguramente me van a pegar. Pero una ansiedad Claro. saludable podría ser que me voy a la esquina y no cruzo hasta que se ponga en verde el semáforo y además el monito ese que dice que Ujú. puedo pasar y llego hasta el otro lado viendo también de que los autos paren y llego hasta el otro lado y puedo llegar entonces a hacer mi compra. Una ansiedad
que no es saludable me paraliza. Y en ese momento llego y digo, ¿sabes qué? No cruzo, porque tengo miedo. Tengo un miedo enorme para ni siquiera poder cruzar esa calle, ni siquiera cuando es la seguridad de la que estabas hablando. Igual cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, del miedo que nos puede llevar a esa ansiedad, hay miedos que estamos hablando que son saludables y hay miedos que no. Por Así ejemplo, es. cuando estamos hablando de ahorita la situación que está pasando del coronavirus, cuando nosotros llegamos y decimos un miedo saludable, es decir, no me voy a contagiar, no quiero contagiarme. ¿Y qué es lo que voy a hacer en ese momento? Pues voy a tener mis precauciones. Un miedo que es insaludable, pero ¿cómo se dice la palabra? Es un miedo patológico, Un miedo patológico. Pero insalubre. estamos hablando de que cuando no es saludable, de que me lleva a ni siquiera moverme, ni siquiera salir, vamos a decir, que de un cuarto, de mi baño. Ujú, Porque ujú. pienso que cualquier cosa que yo pueda respirar, hasta en mi propia casa, me puede llevar a sentirme, a contagiarme. Entonces, es cuando nosotros tenemos que saber cuándo los sentimientos son saludables y cuándo no. El enojo que nosotros podamos, para regresar a lo que estabas diciendo, el enojo que nos puede llevar, pues, el enojo nos puede llevar a una acción, Claro, ¿sí? claro. Cuando es saludable es cuando nosotros llegamos y decimos, pues, vamos a decir que me molesta la manera en que las otras personas están actuando alrededor de mí. Me molesta el hecho, o vamos a decir, una injusticia con alguien más. Y cuando yo tomo Ajá, una acción, o conmigo mismo, y cuando yo tomo una acción razonable, otra vez, el enojo no quiere decir que lo puedo expresar y puedo romper relaciones o puedo ser, eh, puedo llevar y atacar no a me las justifico. personas o hacer las cosas. Pero mi Claro, enojo me puede llevar, por ejemplo, a nada más hablar y decir, ¿sabes qué? Por favor, no me trates así. O por favor, no hagas este tipo de situación. O es un enojo que puedo identificar y ¿sabes qué? Necesito un espacio, sí. ¿sí? Eso lleva precisamente a lo que tú estás comentando, el manejo de ese enojo. Ujú. ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo voy a manejar mis emociones? Así ¿Qué es, debo hacer para manejarlas? así es. Entonces, esto en verdad es muy importante, pero hay que entender también muchos de los factores que nos llevan a esta ansiedad. Hay una palabra que yo no había escuchado antes de esta pandemia, A ver. que se llama infodemia. Hmm, ¿Infodemia? La, la infodemia es un término que se acuña diciendo que hay un exceso de información que nos está infectando a todos. Así es. Hay mucha información. Nos encontramos videos de médicos y de supuestos médicos, de adivinos y de supuestos adivinos, de conocedores y de supuestos conocedores, cada quien con una versión diferente. Hasta los políticos, ¿verdad? Y hay los políticos. Ajá, no, no, ni hables de políticos. Eso no nos vamos a meter en política, no vamos a meternos en nada de controversia, no Es, es es, lo que queremos es hacer. otro tipo de animal político. Y me refiero a animal porque todos somos animales Claro, racionales. Los seres claro. humanos se supone que somos animales racionales, pero por eso digo, es otro tipo de animal, el político. Pero esto nos lleva a tener una muy falsa información a veces. Tenemos que tener el criterio suficiente para poder seleccionar una información adecuada de una inadecuada, validar la información que estamos recibiendo. No decir, con el cloro si me inyecto cloro, voy a curarme del coronavirus.
pues me voy a morir seguramente, ya me curé, ya no tengo coronavirus porque ya me morí. Así es. Entonces, aquí es donde tenemos que tener criterio suficiente para poder manejar la información y validarla. No de que si tomas canela pura, te vas a hacer fuerte para el coronavirus. No tiene sentido, pero yo lo puedo creer. De que los chinos estornudaron por teléfono con Trump, ya lo infectaron. Tengo que tener el criterio suficiente para poder creer o no creer. Claro, Pero esta misma infodemia ya no es nada más la ansiedad que nos produce al momento que estamos viviendo, a los momentos que hemos vivido, sino al futuro. Escuchamos muchas de las veces decir, el mundo ya no va a ser igual. Con lo que además, por un lado, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero no en los aspectos fatalistas que muchas de las veces nos dicen. Y otros que dicen, no, todo va a volver a la normalidad, todo va a ser igual como estaba antes. Tampoco tiene sentido, porque hay cambios sustanciales. Entonces tenemos que ir validando. Estamos hablando del aspecto relacional. ¿Cómo van a ser las relaciones después de esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, por un lado nos hemos dado cuenta a quienes importamos y a quienes no tanto, ¿verdad? Y eso va a afectar nuestras relaciones también. Por otro lado, también vamos a ser muy conscientes de qué es lo que en realidad era cierto y qué no era cierto. Y esto va a afectar también nuestras relaciones. así es. Eh, Otro de los problemas y otro de los miedos que nos causan, nos causan a todos una ansiedad muy grande, es el aspecto económico, el aspecto financiero. ¿Qué va a pasar? No seamos fatalistas y no seamos súper optimistas. Tenemos que tener un aspecto completamente objetivo de esta situación, poder entender qué es lo que podemos incluso desde ahorita podernos preparar para eso, aprovechar estos momentos todavía de aislamiento para podernos preparar para ello y poder prevenir qué es lo que vamos y qué es lo que podemos hacer. Yo creo que algo muy interesante del punto que has tomado ahorita es vamos, por ejemplo, a hablar de los sentimientos, de si somos importantes para otras personas o no somos importantes, Uh-huh. o del miedo económico que estamos teniendo. Y esto nos lleva a también hablar de que cada persona es un mundo y cada persona está viendo la situación en un lente diferente, con un lente diferente. Entonces, se Absolutamente. puede decir, vamos, yo digo que no le importa a la persona si no está viniendo a verme o a mi casa. Y no nos damos cuenta Así. de, por ejemplo, que la otra persona a lo mejor en su punto de vista hasta nos está cuidando a nosotros mismos. De decir, ¿sabes qué? ¿Qué tal si yo lo tengo? ¿Y qué tal si yo te veo a ti? ¿Y qué tal si te infecto? Ajá, ajá. O cuando estamos hablando también de puntos las personas, por ejemplo, las protestas que hubo, de que necesitamos salir, necesitamos que abran los negocios. Y Sí. hay algunas personas que lo ven de un punto de vista de que esto no es seguro, estamos yéndonos muy rápido, esto no puede pasar, pero también tenemos que entender lo que la otra persona, la frustración que está sintiendo, por el miedo de lo que, Claro, vamos a decir, lo económico, claro. de llegar a decir, es que yo no tengo dinero en mi casa, o sea, yo quiero darle de comer a mi familia, Uh-huh. y esto también puede llevar a la persona a mostrar su sentimiento de decir, ¿sabes qué? Déjame protestar para que abran porque yo necesito trabajar. Sí, Entonces, sí, tenemos que ver que algo que podemos utilizar mucho en esta situación es la tolerancia, de sí. ser muy tolerantes uno con el otro, saber que venimos de un mundo diferente cada quien.
Sí, porque vamos a ver todo esto como si tuviéramos unos lentes. Cada quien ve el mundo en forma diferente porque los lentes no son los mismos. Así es. Estos lentes que tienen estos anteojos, los anteojos con los que vemos la vida, Ujú. están formados por nuestras experiencias, por nuestros conocimientos, por todo lo que hemos sentido, ¿verdad? Por todo lo que deseamos, por, una, por nuestra cultura, por los miedos que tenemos. Todo ello conforma un lente completamente diferente para todos nosotros. Entonces, lo que tú estás viendo, Guillermo, a lo que yo estoy viendo no es lo mismo. Exacto. Podemos ver un mismo objeto, podemos ver un mismo suceso, podemos ver una misma experiencia, y sin embargo para ti significa algo totalmente diferente que para mí. Entonces, si esto lo llevamos a nuestra vida diaria, a nuestra práctica diaria, nos vamos a encontrar con que esta experiencia que estamos viviendo en estos momentos no representa lo mismo para todos. Por eso que tú dices de practicar la tolerancia es importantísimo. Yo puedo estar de acuerdo con lo que tú estás sintiendo. Puedo tratar de comprender tus sentimientos, pero no necesariamente los tengo que sentir. Así es. Entonces, por lo tanto, no debo actuar en forma intransigente ante lo que tú me estás diciendo, ante lo que tú me estás manifestando que sientes, porque yo no estoy experimentando lo mismo que tú. Esto me lleva a tratar de aumentar mi empatía. Esto es tratar de ponerme en tus zapatos. Nunca lo voy a lograr, ¿eh? Nunca lo voy a lograr. No voy a poder tener nunca la edad que tú tienes ahora. No, no, eso es un hecho. Pero de todas maneras voy a tratar de ponerme en tu lugar. ¿Qué es lo que podría sentir una persona de tu edad ante lo que estamos viviendo? Que ya la mía es muy diferente. Entonces, eso es parte de lo que debo también de practicar. Parte de lo que debo practicar también es el hecho de relajarme, de tratar de comprender que primero no es eterno lo que estoy viviendo. Entonces, tratar, como decimos popularmente, bájale 3 rayitas a lo que tú estás queriendo decir. Le bajo 3 rayitas a mis sentimientos, 3 rayitas a mis emociones, y entonces puedo hacerlo mejor. Tú estabas comentando hace rato, y me gustó lo que estabas comentando, de una técnica. ¿Puedes comentarle? Sí, claro que sí. Primero, antes de eso, nada más para decir un poquito más de lo que estás diciendo. Ajá. Cuando estamos nosotros viendo tenemos que ver qué tanto control tenemos de la situación. Hay cosas que podemos controlar, hay cosas que no podemos controlar. Así es. El control interno y el control externo. Es de ahí en donde viene mucho eso que nos podemos llevar a la tolerancia. Yo no puedo controlar la manera en que te sientes tú, Claro, porque pues es tu manera de sentirlo. sí, Am, porque puedes decir, ya párale, ya, ya, ya. exacto. No puedo controlar el hecho de que el virus pues está ahí, está en el mundo. Son cosas Uh-huh, que no puedo controlar. Pero si yo veo las cosas que sí uh-huh, puedo controlar lo que está pasando en mí. claro. Puedo controlar e intentar controlar mis sentimientos. Es de ahí en donde cuando decías esto de bájale 3 rayitas, es lo que yo puedo empezar a ver también en mí. Porque yo Uh-huh, puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Espérame, en este momento, si mis sentimientos están muy prendidos, ¿cómo puedo hacer para bajarle esas 3 rayitas? Es identificar exactamente cuándo está pasando. Am, hay una manera muy fácil, bueno, fácil, de llegar a decir cómo te puedes dar cuenta si lo que estás pensando necesitas trabajar en él o no. Muchas veces nosotros llegamos y decimos, esta es la evidencia. Por ejemplo,
Me sentí atacado. Bueno, eh, puedo yo ir, vamos a decir, enfrente de un juez. Y voy a ponerme enfrente del juez y le voy a decir, mira, esta persona me estaba atacando. Y Ajá, él me va a decir, ¿sabes qué? Bueno, ¿qué evidencia tienes? Bueno, pues esto es lo que es. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú vas a una corte y no tienes bueno, lo que debería de pasar si tú vas a una corte y tú muestras una evidencia que no es 100% razonable, confiable. Ujú, confiable? El juez te va a decir, disculpa, pero no cuenta, no lo admitimos como evidencia. exacto. Entonces yo me necesito llegar a preguntar, bueno, ¿estaba pasando esta situación? ¿Es este sentimiento que estoy teniendo es de verdaderamente 100% razonable, es 100% confiable? Si la ¿Es respuesta válido? es no, puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Entonces déjame hacer una pausa y déjame retar a mis propios pensamientos. Y entonces cuando puedo llegar y decir, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor esta persona no me estaba haciendo esto. O a lo mejor Mm, el hecho de que la persona no estaba utilizando una máscara en el momento, pues no era para darme el virus. A lo mejor no conoce bien la ley. así es. O a lo mejor en su pensamiento piensa que el virus no existe. Pero eso no quiere decir que yo voy y me voy con la persona y le digo, ok, respira sobre mí. Eso quiere decir nada más que trabajo con mis sentimientos, porque el momento que yo digo, esta persona no es personal lo que tiene contra mí, puedo a lo mejor no sentir ese enojo o puedo no sentir esa ansiedad tan grande y entonces puedo llevarme a hacer diferentes ejercicios. El ejercicio que Cristal hace 2 días compartió se me hizo excelente, que es el ejercicio del, ¿No? del 5-4-3-2-1. Y ese ejercicio es una manera de, cuando nosotros tenemos la ansiedad, nosotros podemos llegar y decir cómo nos podemos aterrizar, cómo podemos nosotros empezar a buscar el no sentirnos ansiosos en ese momento. Es, es, es un momento, una técnica de lo que es el mindfulness. Ujú. El mindfulness, mucha gente dice, pues es nada más meditar y ya se acabó. Eh, Parte del mindfulness es tener esa habilidad de tener un poco de meditación, pero no es lo único que es. Ni todo el tiempo que estoy yo teniendo el mindfulness es de llegar y decir, voy a estar en este momento meditando, sino más bien es una manera de estar presente, de estar en el momento. Cuando nosotros estamos hablando de la ansiedad o la preocupación, no estamos en el momento, estamos en el futuro. Tenemos una ansiedad por la situación que pudiera pasar. En ese momento Ujú. nuestro sistema de lucha y escape está prendido y está pensando que hay una amenaza y entonces dice, esto es lo que puede pasar, me voy a enfermar, voy el mundo apocalíptico, el que estabas diciendo, o fatalista. Esto es lo que puede pasar y es en donde empieza a sentir esta ansiedad. Entonces, un ejercicio muy bueno para aterrizar es 5-4-3-2-1. Ujú. 5, eh, lo que hago es busco 5 cosas que puedo ver. Voy a utilizar mis 5 sentidos. Eso es lo que es. 5 cosas que puedo ver en el momento. Por ejemplo, vamos a decir, y no son cosas que usualmente vería, sino son cosas que es más difícil, que casi nunca me doy cuenta de que están ahí. 5
cosas, vamos a decir, no me había dado cuenta de una botella que está aquí en mi escritorio. Entonces la puedo ver y es para ayudar al aire para limpieza. Ni siquiera lo había visto. Otra, no me había dado cuenta de una planta que está aquí. Este no es mi escritorio en el momento, estoy en un escritorio. No me había dado cuenta de una planta blanca que está aquí. O a lo mejor el color de lo que está alrededor. Entonces yo empiezo a buscar diferentes cosas que puedo ver, porque tengo que ver que mi mente, cuando nosotros estamos en pensamientos, mi mente, la ansiedad se encuentra en el pensamiento y no se encuentra en lo demás que puedo estar yo sintiendo en mis sentidos. Entonces, cuatro. Cuatro es el de sentir. ¿Qué es lo que estoy sintiendo en este momento? ¿Qué es lo que estoy tocando? Entonces, si yo llego y digo, pues, ¿sabes qué? El escritorio se siente suavecito. En este momento puedo llegar y sentir, a lo mejor, tengo una comezón que no me había dado cuenta en mi brazo izquierdo. Entonces puedo llegar y decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cuál es mi tacto ahorita? El tercero es lo que escucho. ¿Qué es lo que estoy escuchando en este momento? ¿Qué es lo que está pasando alrededor de mí? ¿No? Escucho un reloj, escucho autos que usualmente no lo estoy prestando atención. Mi Atención. esposa. El otro es el olor. ¿Qué es lo que está pasando? Dos cosas que puedo oler. Y una de qué puedo probar, qué puedo tener, qué tipo qué es a lo que sabe mi boca, o a lo mejor algo que tengo, que un alimento que tengo al lado de mí. Eso me lleva a poder aterrizarme y no estar enfocado en esta situación de la ansiedad. Es muy buen ejercicio. Y sí, gracias a Cristal, que hace 2 días lo compartió en su propio... Cristal trabaja con Counseling fue el paso y lo compartió en el webinario que tuvieron en inglés. Ahora, eso, y también hay que entender algo muy importante, que el 95% de toda nuestra vida está siendo controlada por nuestra mente inconsciente. Entonces, es cierto, vamos a ser conscientes, muy conscientes de lo que nuestra mente consciente está procesando en estos momentos. Pero algo que se nos escapa es toda la información y cómo la maneja nuestra mente inconsciente, que es algo que prácticamente es imposible de controlar. Así es. Ayuda la técnica que nos dio Cristal, que compartiste en este momento, nos va a ayudar, sí, pero necesitamos algo más. Nuestra mente inconsciente es toda la información de toda nuestra vida, y se dice que incluso de un inconsciente colectivo, de un inconsciente universal que estamos manejando. Entonces, toda esa información que tenemos adentro impacta a nuestra conciencia, impacta a nuestra vivencia diaria, impacta a nuestros miedos, impacta a nuestras emociones. Entonces, ahí es donde se me escapa un poquito la situación. Así es. Puedo meditar, puedo relajarme, que ayuda muchísimo, por cierto. La oración, seamos creyentes o no, ayuda también en ese proceso. Cuando dos personas oran, no importa que oren o no, no importa que sean deseos que estén compartiendo o no, se están sumando energías.
y eso ayuda, pero hasta ahí. Ahora, ¿qué más podemos hacer para poder controlar la situación? Bueno, tenemos entonces la oportunidad ahora de poder comunicarnos con nuestra mente inconsciente a través de la hipnosis. La hipnosis, que es una técnica, no es otra cosa más que una técnica muy mal comprendida, muy mal entendida, porque las personas piensan que la hipnosis es una charlatanería, que es una práctica negra, y nada más lejos de eso. La hipnosis no es otra cosa más que el poder lograr esa comunicación con esa mente inconsciente y poder controlar que nos esté afectando en nuestra vida diaria. Y la ansiedad proviene en una parte súper importante de esa mente inconsciente, pero súper importante. Yo creo que algo que acabas de decir es muy importante puntualizarlo, porque creo lo que dijiste es el 95% de nuestra mente es mente inconsciente Sí, y solo 5% es la consciente. así es. Entonces, cuando estamos trabajando con la mente inconsciente, estamos trabajando con una programación muy grande de exactamente las cosas que habías dicho antes, de nuestras experiencias en la vida, Sí. de todo lo que una situación tan grande que sea tan automática nuestra reacción, Uh-huh. que ni cuenta nos damos. Entonces, cuando nosotros llegamos y decimos, por ejemplo, esta situación de la mente, perdón, de la hipnosis, para cambiar la mente inconsciente, es para poder trabajar con el 95% contra el cual estamos luchando. Así Entonces, es. cuando nosotros estamos diciendo el mindfulness o los ejercicios de respiración o la meditación, estamos hablando de algo que en ese momento nos vamos a sentir bien y vamos a lo mejor tener un cambio, pero la hipnosis es una manera mucho más Claro. eficiente, mucho más eficiente para poder llegar y programar ese 95% para que esté trabajando a nuestro favor y no en nuestra contra. Porque si ya la programación es de sentir menos miedo, pues entonces estamos nosotros diciendo ese 95% que nos está ayudando ya a nuestra vida. Es eso lo que estabas diciendo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es ahí donde en mi práctica profesional tengo pues más de 40 años de estar trabajando con la hipnosis. Así de sencillo. En mi práctica profesional me he podido dar cuenta de que lo que parecía insuperable a través de ansiolíticos, a través de una gran cantidad de neuroquímicos que lograban controlar en cierta forma esa ansiedad y temporalmente, al menos mientras estaban en uso los neuropsíquicos, los psicofármacos, al menos mientras estaban en uso, bueno, se controlaba más o menos con los efectos secundarios que muchos de nosotros conocemos. Pero esto no es definitivo. Sin embargo, a través de la hipnosis podemos encontrar la salud emocional, porque entonces ahora nuestra mente inconsciente, el 95% de nuestra mente está trabajando a nuestro favor. Y este trabajar a nuestro favor nos ayuda a eliminar una gran cantidad de ansiedad, una gran cantidad de depresión, porque nos vamos a encontrar otro de los efectos secundarios de cuando nos empecemos a integrar otra vez a la vida cotidiana, a la vida diaria. Puede sobrevenir la depresión. De hecho, puede sobrevenir también el estrés postraumático. Alguno de ustedes dirá, qué fatalista. No, no es fatalismo. Es algo que nos puede ocurrir, porque es algo, esta experiencia nos está dejando a veces huellas muy profundas, que se nos pueden volver a presentar en fecha posterior. Y luego, además, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si después que nos reintegremos a la vida cotidiana viene un repunte?
vienen otros infectados, que es muy probable que pueda ocurrir. Entonces, porque las vacunas no van a llegar hasta dentro de año y fracción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo nos vamos a sentir? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cuáles van a ser los efectos? ¿Sí? Entonces, es ahí donde debemos de nosotros de trabajar con nuestra mente inconsciente. Cualquiera de ustedes que ustedes sientan que se puede beneficiar, estoy dispuesto a ayudarles con la hipnosis. Si ustedes sienten que es consejería lo que requieren, bueno, pues en Counseling of El Paso tenemos una experiencia muy grande en el aspecto de consejería. Tenemos a este momento 3 consejeros profesionales que son especialistas en trauma, en relaciones, en el aspecto del manejo del dolor, etcétera. Entonces, tenemos el equipo necesario, que una cosa es decir, soy especialista, pero además puedo manejar otros aspectos. Claro. Y es evidente que lo podemos hacer. Una la manera de poder trabajar las situaciones es una manera que está comprobada. La hipnosis está comprobada para poder trabajar con esa ansiedad. La terapia conductiva conductual, que es la que trabajo, también está comprobada. El manejo del EMDR también va mucho para ayudar. Entonces, siempre tenemos diferentes herramientas aquí en Counseling for El Paso para poder eh, ayudar a una situación. La hipnosis es muy rápida, es una manera muy efectiva para trabajar con la ansiedad. Así es. Así es, entonces, pues hay que entender que efectivamente el mundo con el que nos vamos a enfrentar después de esto no va a ser el mismo. Es muy claro eso. No quiere decir que seamos fatalistas y que nos vamos a salir y nos va a atacar el virus. No. Claro. No se trata de eso. Pero sí que nos vamos a encontrar con un mundo diferente y no necesariamente amenazante. ¿Nos vamos a sentir amenazados? Sí, pero no necesariamente es amenazante, no necesariamente vamos a perecer, no necesariamente vamos a sufrir, sino que tenemos que prepararnos para poder enfrentarlo. Así es. Entonces, yo creo que a mí me gustaría también decir lo más importante también de que tenemos que saber es que esto es temporal. Sí. No va a durar toda la vida. No nos va a afectar toda la vida. Así es. Entonces, sí tenemos que saber que tenemos que tener nuestras precauciones. Con cualquier decisión que tomemos, tenemos que tener nuestras precauciones. Si nosotros nos vemos obligados a ir a trabajar, tenemos que tomar nuestras precauciones en el trabajo. Correcto. Si nosotros podemos llegar y decir, ¿sabes qué? Mi creencia es de que me puedo y debo de quedarme en casa, tengo que tomar mis precauciones. En toda situación es seguir ese sentido común del que estabas hablando y tomar las precauciones que tenemos que tener. Claro. Entonces, bueno, pues amigas y amigos, los invitamos a que ustedes sean conscientes. Sí, y también la página de internet que tenemos es www.counselingofelpaso.com. Se pueden comunicar con nosotros también al teléfono 915-209-1234. Aquí estamos para ustedes. Y de hecho, no sé si tengan alguna pregunta que quisieran ahorita en los comentarios. Con mucho gusto aquí estamos también. Me gustaría... Con todo gusto, claro. Sí. Me gustaría también saludar a las personas que nos están viendo, Malú, a Bernardo,
Me gustaría también, Cristal está aquí, también está aquí Yasmín, Alejandra, y también Mel, un amigo, también Carlos Arturo Legaspi, y Daniel Gutiérrez. Muchas gracias y gracias por acompañarnos. eso es a Carlos Legaspi. También no lo podía ver en tu... Y bueno, pues, ¿por qué no recordamos la dirección donde estamos y cómo pueden comunicarse con nosotros? Claro que sí, es el 6955 Norte Mesa, es la suite 304. Estamos casi esquina con la Ressler y la Mesa. Ajá. Y pueden comunicarse al 915-209-1234 para hacer una cita, o si quieren cualquier información, nada más quieren comunicarse con nosotros, es info@counselingofelpaso.com. Y aunque sea nada más para decir hola. Aunque sea nada más para decir hola. Así es. Así es. Y bueno, pues amigas, amigos, les damos las gracias por la asistencia a esta plática, que espero les haya servido, les sea de utilidad, y se acepta la retroalimentación positiva y negativa. Claro, y si quieren también cualquier tipo de tema que les gustaría que ustedes digan, bueno, pues es que la situación está pasando y me gustaría escuchar un poquito más de esto, por favor háganlo saber. Estamos aquí también para poder ayudarles. Bueno, Pues pues muchas gracias. muchas gracias. eh, que estén muy seguros, por favor, cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Hasta luego.